para obligar a los ministros, a consejeros que se bajen el sueldo y bueno, también otras voces que piden incluso su destitución de una vez por todas. Imagínense, si destituyes, si quitas el único contrapeso institucional que hay a López Obrador, entonces ¿qué vamos a tener? Un dictador, perdóneme, pero si no hay contrapeso institucional, ¿qué nos queda por ello? Y justamente para hablar de esta importancia y de lo delicado que representa justamente estar descalificando lo que son procedimientos de ley en lo que el señor presidente electo dice es hoy un Estado de Derecho, lo que viene a ser una incongruencia otra vez. Recurrimos a un experto, ya lo sabe usted, en leyes, el doctor en Derecho Constitucional, José Óscar Valdés, quien siempre amablemente tiene la disposición de darnos luz sobre esto, porque es lo importante, hay que tener información verídica, real, antes de montarnos a descalificar a los ministros y pedir su cabeza y casi lapidarlos en la Plaza Suárez, en fin. Por ello le agradezco al doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, don Mauricio, tu auditorio? Muy buenos días, gracias. ¿Cómo ves, doctor, esta tremenda denostación que viene pues desde los otros poderes, ¿no? Desde el Ejecutivo, desde el Congreso hacia la Corte, que en todo caso pues lo que están haciendo es hacer su trabajo, ¿no, doctor? Mira, el asunto es muy simple. Lamentablemente la Suprema Corte respondió siempre a intereses de la Presidencia de la República en turno. Y el problema fue que entonces los ministros le dieron la espalda al pueblo. Si tú te das cuenta, las últimas sentencias de Cedillo para acá, la Corte siempre le ha dado la espalda al pueblo, se le dio con el laicismo, con la gasolina, con muchas cosas que deberían haber ayudado al pueblo y debían ser el fiel de la balanza y nunca lo fueron. Ante eso privilegiaron su estatus porque eran intocables, esa es la realidad. Entonces, hoy lo que estás viendo pues es que la gente está molesta porque están destapando los sueldos de los ministros de la Corte, que te quiero comentar algo muy importante. Los ministros de la Corte, no todos ganan lo que ganan los 11 ministros. El Poder Judicial de la Federación, el artículo 94, se compone de 4 entidades. Uno que son los ministros de la Corte, otros que son jueces y magistrados, que son los máximos, son más de 14,000 personas. Otros son el Consejo de la Judicatura y otro Tribunal Electoral. Esos 4 conforman el Poder Judicial de la Federación. Los jueces y los magistrados no ganan $500,000. Los de ganas cantidades son los 11 ministros de la Corte. Pero de ahí se han estado agarrando para decirle que ganan ellos esas cantidades. Los magistrados no ganan eso, los jueces tampoco. Eso lo ganan los ministros de la Corte, que son 11 personas. Esas 11 personas fueron puestas por los presidentes en turno. Así como ahorita está la terna del presidente Andrés Manuel, así han llegado todos, pues de la mano del presidente de la República. O sea, no hay que escandalizarse. El asunto es que hay una desinformación porque los sueldos que habla el presidente Andrés Manuel son de 11 personas, no son del Poder Judicial de la Federación. O sea, los jueces magistrados no ganan $500,000, no ganan ni la mitad de eso siquiera. Ellos ganan entre 130,000, ya están, puedes ver en Twitter, un juez gana 115,000 y un magistrado gana 135,000, no ganan más. Son mano de obra especializada. El problema que se ha tenido pues ha sido prácticamente que hay un encono de la sociedad, primero, pues porque nunca han rendido cuentas a nadie, y segundo, porque tú sabes que la Corte es una corte de opereta. Y entonces de ahí se han agarrado para, obviamente, irse encima de ellos en esta desinformación. Ahora bien, la controversia que se presenta es del Senado de la República y de la CNDH. Así es. Y se concede la suspensión para el efecto de que no se atente contra los salarios hasta que no se resuelva el fondo del asunto. Quiere decir que en el 2019 no podrá entrar el plan de austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, el artículo 94 de la Constitución es bastante claro, te dice que no les puedes quitar el dinero a los ministros en función y a los jueces y magistrados en funciones. La ley no puede ser retroactiva más que en beneficio. Así es. Aquí el 127 que ellos modificaron, o sea, no les afecta porque no puede ser retroactivo. También se mueve el pacto de San Salvador, que te dice el derecho al salario que no puede ser retroactivo más que en beneficio. Claro. Entonces, por eso es ahí yo creo que ahí lo que tendría que hacer es liquidar a estos magistrados, como se ha hecho en otras ocasiones, liquidarlos y meter otra gente nueva.
que estén de acuerdo en la sociedad republicana. Mira, en Estados Unidos ser ministro no vas por el sueldo, vas por el cargo, por el prestigio, porque es una responsabilidad honoraria que mucha gente desempeña. Claro. Pero aquí en México ha sido al revés. O sea, la verdad es que yo siento que yo aplaudo la reforma del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que realmente tengamos jueces que impartan justicia. Eso, o sea, nos hace mucha falta. ¿Cuántas veces no te amparas contra un acto del presidente y el mismo Poder Judicial no te da la razón? Te alarga las cosas. Los que hemos sido litigantes o vivimos de litigio, sabes que es una tortura meterte con jueces administrativos y con jueces de toda de índole penal, porque defienden al gobierno. Eso no debe ser así. O sea, si el Poder Judicial hoy por hoy fuera autónomo, independiente, y hubiera estado en contra del gobierno, créeme que ahorita el pueblo de México salíamos a defenderlos todos. No ha habido una sola voz de la sociedad civil que levante la voz a favor de los jueces y magistrados. Ahora, en la cuestión de fondo, doctor, el procedimiento que están haciendo los ministros al congelar esta ley, pues es lo que corresponde, lo que toca, lo que marca jurídicamente el camino, es decir, es lo que se tiene que hacer, vaya, ¿no? O sea... Mira, ya esa demanda de amparo se va a ganar, si no la ganan en México, la ganan en tribunales internacionales. El asunto es que el problema es que ahí hay una desinformación, porque se habla todo el mundo piensa que el juez y magistrados ganan $500,000 de pesos. Los que ganan esas cantidades son 11 personas. Únicamente los integrantes no es de la el Suprema. peso del Poder Judicial de la Federación. Claro. Lamentablemente los jueces y magistrados tampoco han sabido levantar la voz, y toda la gente piensa que todo el Poder Judicial gana en esas cantidades. Eso no es cierto. Sí. Los que ganan esos son 11 ministros nada más. Y sobre esos 11 ministros, muchos de ellos fueron metidos por gobiernos de Felipe Calderón, de Fox, de Cedillo y de Peña Nieto. Los últimos son de Peña Nieto. Así es. Esa es la realidad. Entonces yo creo que ha habido una desinformación total, de que no todo el mundo se ganar esas cantidades. Son 11 personas, y que cuando se hizo desde el momento de la reducción salarial, yo creo que lo que ellos han hecho es haberse bajado el salario ellos mismos y hubieran evitado este escándalo. Sí, ahora... así les salió. Ahora, lo que respecta, doctor, a la invasión, digamos, de facultades o de un poder sobre otro, es lícito que desde el Ejecutivo o el Legislativo, que es el que da los presupuestos y define en qué se gasta, se determine el salario de un poder autónomo como el judicial. O sea, esa es la otra cuestión. El problema es que en México no tenemos división de poderes, tenemos división de facultades. Aquí te das cuenta que no ha habido ningún poder autónomo durante muchos años. Lo que ha tenido es un presidente que ordena y hace lo que él quiere. Exactamente. Si hubiese realmente una división de poderes, el legislativo no tendría que venir pleito, ni siquiera pleitesía al presidente de la República, ni menos a la Corte. Claro. Cada quien sería independiente, porque esa es la autonomía. No hay autonomía. No te vayas tan lejos. O sea, vimos qué pasó cuando pretendieron sacarlo de las comisiones. Tuvo que ser el presidente de la República desmentir al presidente de los del Senado, que era Monreal, y decirle que no pasaba nada para que todo el mundo se calmara. Esa es una invasión al legislativo. Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque se entiende que estamos en un país donde hay división de poderes. La división de poderes es nula, no existe. Y hoy te das cuenta que el Poder Judicial siempre dependió del Poder Ejecutivo. Totalmente. Literal. Esto que estás viendo, pues te das cuenta que eso es una amenaza que el Poder Legislativo te va a quitar, que el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial se basa prácticamente en sus resoluciones y en sus determinaciones, lamentablemente las determinaciones de la Suprema Corte han dejado mucho que desear. Ahora sí, ni cómo ayudarlos. Pues sí. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo ayudas a 11 ministros que ganan $500,000 cuando ninguno te has dado cuenta que ha sido capaz de levantar la voz por el pueblo de México? ¿Cómo te das cuenta que Medina Mora, antes dice Peña Nieto, le da un amparo para que no lo detengas y no lo investigues? ¿De qué se trata? Claro. O sea, ese es el problema que hay. Entonces hay un enojo, claro que hay un enojo de la sociedad hacia la Corte. Y los jueces y magistrados que nunca se pudieron separar ni decir que no son parte que son parte del Poder Judicial, pero que ellos no ganan $500,000. Dime quién nos ha defendido, y todavía los magistrados, en lugar de que se pongan las pilas, contratan despachos internacionales para que los defiendan. Yo te pregunto lo siguiente, ¿para qué son jueces y para qué magistrados si están buscando quién los defienda? Oye, pues se entiende que somos más expertos, ¿no? Se entiende que están capacitados para eso. Exactamente. Ahora entiendo el asunto que también es el que varios magistrados, hasta tribunales colegiados, no quisieron entrarle
a defender por ser parte afectada, ¿no, doctor? O sea, decían, yo no puedo definir, mira, porque sería juez y parte, ¿no? Fue que los jueces y magistrados empezaron a buscar abogados litigantes en derecho internacional para que los defiendan. Y le decían, pues no, pues ustedes son los expertos. Claro. Uno que son los que saben. ¿Qué no hay eso entre ellos? Digo, ¿qué no se pueden juntar entre los de 15,000? A ver, ¿quién es aquí el más picudo de todos? Órale, cabrón, defiéndenos. Claro, pues sí. Lo que está buscando un particular, te das cuenta que estamos mal, entonces no son tan doctos ni están tan preparados, ¿verdad? o será por eso, doctor, porque serían juez y parte del asunto, ¿no? Mira, aunque sean juez y parte del asunto, ya lo son. Digo, las controversias que tienen, pues van a llegar a la Suprema Corte. Ya había suspensiones contra los jueces y magistrados. Ahí se vuelve juez y parte. De hecho, claro, yo en Teresa le comentaba a mis amigos jueces y magistrados, órale, litíguenle para que vean cómo les da uno con las suspensiones. Aquí tratan de inmediato con unos litigantes, el juez hace que la Virgen le hable, el magistrado no te quiere recibir, se tardan 8 días, te piden caución, te piden garantía, y aquí sin garantía te las dan. Claro. Ahora, te doctor, das cuenta también que de una u otra manera, y la gente es un enojo, y en redes sociales me han comentado muchas veces, y dicen, oigan, entonces sí se puede parar al Ejecutivo. ¿Por qué nunca lo hizo el Poder Judicial? Porque nunca atacaste los intereses del Poder Judicial. Hoy que atacan los intereses, pues se defienden. ¿Por qué nunca defendieron al pueblo de México? ¿Por qué el Senado nunca fue una controversia contra la Hacienda contra Peña Nieto? Eso ¿Por qué sí, no la hizo? Eso tiene toda la razón, sí. En todos los resoluciones de controversia en cuanto a los intereses del pueblo, pues siempre salían resolviendo a favor de los gobiernos, claro, en turno, ¿no? ¿Por qué la CNDH no es una controversia por la gasolina? Exactamente, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora sí, jueces y magistrados, ahí vamos todos, vamos a defenderlos. ¿Y al pueblo quién lo va a defender? Exactamente, sí. Ese es el encono realmente de la gente, por eso la gente no los está apoyando. O sea, la verdad es que se ganaron a pulso, el repudio nacional. Claro. Ahora, ese es el problema. Si me preguntaras a mí como jurista, yo te diría que a mí se me hace inconstitucional que les bajes el salario, no se puede por la Constitución. Claro. Pero de los 11 ministros, claro que se puede. ¿Por qué? Porque eso sí está en un tabulador de $500,000. Oye, si no son CEO ni directores de nada. Ahora, eso, más aparte el poder que ellos manejan, recordemos que la Corte maneja la judicatura. Las adjudicaciones que se hacen, lo que se llevan de las adjudicaciones, lo que pagan de seguridad. Ahora, entonces, hay forma de que ellos mismos, sin tener que recurrir a estas herramientas jurídicas, no lo hicieron porque pensaron que no se iba a ganar. Procedan ellos mismos a mocharse su sueldo, ¿no? Que bien tienen. Yo no, pues ahora sí como si yo, ¿por qué, no? Un amplio margen, hay un amplio margen para que pudieran en determinado momento hacerlo de manera voluntaria, claro, o sea, ¿no? Mira, aquí el problema fue que el Poder Judicial de la Federación, que son jueces y magistrados, hubieran forzado a que los ministros se bajaran el salario. Eso. Literal. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, me vas a pegar a mí, maestro, pues bájate, sé sensible, ¿no? Y ya ves lo que dijo el presidente de la Corte de Aguilar, que no, que estaba bien, que no se iban a bajar nada. Ellos lo dijeron, en Los Pinos. Aguilar salió enfrente a Peña Nieto a decir el día del abogado que no, que se va a defender su salario, él de sus 11 amigos. O sea, entonces, aquí la desinformación, porque si hay desinformación, es que el Poder Judicial de la Federación, con jueces y magistrados, no ganan el $500,000. De entrada, eso, y que bueno, y que por derecho constitucional, entonces no se puede, no se pueden, no les va a poder bajar el salario si es que ellos mismos no lo hacen de manera voluntaria. Y aquí los perjudicados, y aquí los perjudicados serían los que están pues ganando un poco menos, pero que quedan por arribita del salario presidencial. A eso sí, así es. O sea, ya las nuevas contrataciones del Poder Judicial, eso sí se los van a rebanar. La reforma al 127, ya no podía ganar más que el presidente. Ya la gente nueva que contrate ya está dentro de ese supuesto. Y lo que procedería entonces, como usted dice, doctor, a los nuevos que lleguen a esos cargos, entonces sí contratarlos ya bajo la nueva ley de remuneración. De hecho, se va a declarar desierta el concurso de magistrados, porque nadie va a querer participar, porque ya entran ya los magistrados con un salario nuevo abajo de $108,000 y no les interesa. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no, pues no lo voy a dar por $108,000, mejor me voy. Claro. Ahora, para mucha gente, mira, a mí me queda claro que mucha gente del pueblo de México se ofende
con los salarios en el caso de jueces y magistrados, pero tenemos que entender una cosa, los jueces y magistrados son gente especializada, o sea, no son cuates improvisados. Es lo que decíamos, doctor, ¿cómo le puedes ofrecer un salario mediocre? Son mano especializadas, son gente que tiene 2 maestrías, 3 doctorados, que su vida se la pasan estudiando. Exactamente, justicia, doctor. O sea, me queda claro que de todo hay en la viña del Señor, también los corruptazos que para qué te cuento, ¿no? Porque también los hay, o sea, simplemente ves cómo viven y a ver de dónde sacaste esos carros, ¿no? Eso me queda claro, pero también hay gran parte de magistrados que son muy derechos y muy honestos. Y son cargos de muy alta responsabilidad, doctor, claro, que deben ser bien remunerados. Mira, la mayoría de jueces y magistrados, el 85%, ha llegado por oposición. Ahora, también es cierto que son recomendados, sí, pero si te das cuenta las recomendaciones que ellos han hecho, digo, ahorita saca que hay muchos familiares ahí, te quiero comentar que después de la federación el 70% son de 2 estados, de Chiapas y de Oaxaca.